Universidad Rafael Andívar, curso de Anatomía 2, grupo de las claves 31 a la 35, vías biliares. Las vías biliares tienen su origen en los canalículos biliares. Estos drenan hacia los conductillos biliares intralobulares que convergen hacia los conductos o conductillos biliares periportales. Estos conductillos periportales se anastomosan entre sí para formar conductos más grandes y más voluminosos. Los conductos biliares, que como anteriormente dije, son más voluminosos. Estos discurren con una rama de la arteria hepática propia y una rama de la vena porta hepática. Esto lo hacen en las vainas de la cápsula fibrosa perivascular. En este punto se dice que la situación del conducto biliar es epiportal, ya que sigue la cara superior de la ramificación porta. Mientras más se acercan los conductos biliares al porta hepático, se van reuniendo o uniendo hasta llegar al fondo, y ahí se reúnen y forman dos conductos hepáticos, uno derecho y otro izquierdo. Estas dos ramas formadas dan origen al conducto hepático común. Como se mencionaba anteriormente, de las vías biliares intrahepáticas al final quedan dos ramas, una izquierda, una derecha. Estas forman un conducto hepático común, y de este conducto hepático común se ramifica otro, el conducto cístico, y este desemboca finalmente en la vesícula biliar. Al darse la ramificación de este conducto cístico, ocurre una segmentación del conducto hepático común. Entonces este se dividiría o se divide en dos segmentos. Uno es superior, que se continuaría llamando conducto hepático común, y otro inferior. Este que es inferior pasaría a denominarse conducto colédoco. Entonces, sabiendo que existe esta segmentación, se pueden dividir o clasificar las vías biliares en dos. La vía biliar principal, que está formada por las ramas de origen de los conductos hepático común y colédoco, y la vía biliar accesoria, que está formada por el conducto cístico y la vesícula biliar. Mi nombre es Heidi Pérez, clave 32, y voy a hablar del conducto hepático común. El conducto hepático común se forma por la unión de los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Este puede descender oblicuamente en sentido inferior y un poco a la izquierda. Su longitud es más o menos de 3 a 4 centímetros y su calibre puede aumentar de superior a inferior. Ahora vamos a hablar de las ramas del conducto hepático. Como bien se los dije anteriormente, el conducto hepático se divide en el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Estos dos conductos emergen directamente del porta hepático o se pueden formar en el propio porta hepático por la unión de 2 o 3 conductos biliares. El conducto hepático derecho es más corto que el izquierdo, pero sus calibres son iguales. Anteriores a la rama porta, ambos conductos discurren el uno hacia el otro, pero después se inclinan inferiormente y se unen en el conducto hepático común. Esta unión de los dos conductos se produce anteriormente a la bifurcación de la vena porta y más comúnmente al lado derecho. Ambos conductos reciben algunos conductillos biliares que pueden estar originados de las paredes del porta hepático, de fisuras del ligamento venoso o del ligamento redondo. Estos conductillos se van a anastomosar entre sí y van a hacer que se comuniquen los conductos hepáticos derecho e izquierdo, como se puede observar en la imagen que está en la presentación. Ahora voy a hablar del conducto colédoco. El conducto colédoco es la continuación del conducto hepático común y se extiende hasta la papila duodenal mayor de la porción descendente del duodeno. Su origen es en el borde libre del omentum menor y desde ese punto desciende posteriormente haciendo 4 segmentos que se pueden distinguir. Un segmento supraduodenal, que es muy corto y que a la vez puede estar ausente. Un segmento retroduodenal, un segmento retropancreático y un segmento intraparietal, como podemos ver las flechas que señalan en la presentación. La longitud media del conducto colédoco es de 5 centímetros. Su diámetro puede ser de 5 a 6 milímetros. El curso del trayecto del conducto colédoco
es por una curva cóncava a la derecha. La primera parte de la curva corresponde a los segmentos supra y retroduodenal. Al alcanzar la cabeza del páncreas, el conducto colédoco se va a incurvar inferiormente, a la derecha y anteriormente, y así va a pasar esa dirección hasta que termine. Así podemos ver que el conducto hepático común y el conducto colédoco, que ambos hacen una longitud de 8 centímetros más o menos, describen una curva cóncava a la derecha y anteriormente. Gracias. Muy buenos días. En este momento vamos a comenzar a hablar sobre lo de la vesícula. La vesícula biliar es un reservorio membranoso aplicado sobre la cara visceral del hígado. Mide aproximadamente de longitud de 8 a 10 centímetros y de anchura de 3 a 4 centímetros. En ella podemos describir un fondo, un cuerpo y un cuello. El fondo es el extremo anterior abultado y redondeado de la vesícula biliar. Se corresponde con la escotadura de la vesícula biliar del borde inferior del hígado. El cuerpo es aplanado de superior a inferior. Sus dos caras, una superior y otra inferior, son convexas y presentan continuidad entre sí por medio de dos bordes también convexos, uno derecho y otro izquierdo. Del cuello mide aproximadamente 2 centímetros de longitud y se estrecha en su porción anterior y medialmente. El vértice del ángulo está marcado por un surco en la superficie externa de la vesícula biliar. El cuerpo es ampular. Está en efecto dilatado en su parte media y se estrecha en sus dos extremos. Y este se continúa con el conducto cístico. Ahora bien, el conducto cístico continúa a la vesícula biliar con el conducto hepático común. Se dirige en sentido inverso al cuello de la vesícula biliar y forma en este un ángulo muy agudo, abierto posteriormente. El vértice de este ángulo está marcado por un surco que separa el cuello del conducto cístico. El conducto cístico se dirige oblicuamente en sentido inferior, a la izquierda y posteriormente. Se describe una curvatura cuya concavidad se orienta a la derecha, inferior y anteriormente, y se adosa al lado derecho del conducto hepático común. En su mitad inferior, la superficie del conducto cístico es casi regularmente cilíndrico. Jorge Pérez, clave 33. La configuración interna de las vías biliares extrahepáticas. La superficie interna de la vesícula biliar está marcada por pliegues mucosos que se borran cuando la vesícula biliar se distiende. También presenta unos pequeños pliegues mucosos permanentes, los cuales se van a unir unos a otros y van a dividir la superficie vesicular en pequeñas depresiones poligonales. También existe una válvula muy prominente a cada extremo del cuello. Una en el extremo del cuello con el cuerpo de la vesícula biliar y otra del cuello con el conducto cístico. Estas desaparecen cuando mediante la disección se endereza la vía biliar accesoria, es decir, van a desaparecer las válvulas. En la superficie interna del conducto cístico, esta va a ser irregular y presenta depresiones y pliegues mucosos, los cuales van a ser entre 5 y 12 y se disponen en dirección transversal u oblicua, que se van a estar insertando en la pared a lo largo de una línea espiral. En ocasiones se presenta una cresta espiral continua que se denomina
pliegue espiral. No se observan válvulas en el conducto hepático común y colédoco, pero su superficie está sembrada de pequeñas vacuolas, las cuales se denominan criptas glandulares. La estructura de las vías biliares extrahepáticas. Esta va a estar formada por dos capas, una capa interna de tipo mucoso y una capa externa que es fibromuscular. Esta capa externa es casi únicamente conjuntiva en el conducto hepático común. En el conducto colédoco va a presentar una capa muscular presiforme. Es también una gruesa capa de fibras musculares circulares que constituyen el músculo esfínter de la ampolla hepatopancreática. También en la pared de la vesícula biliar, esta capa fibromuscular comprende, mezcladas con el tejido conjuntivo, fibras musculares lisas que van a estar entrecruzadas en todos los sentidos. Por último, también en las paredes del conducto cístico se encuentran algunos fascículos longitudinales de fibras musculares lisas. Renan Pozuelos, clave 34. Ahora de lo que vamos a hablar son sobre las relaciones de las vías biliares extrahepáticas y el pedículo hepático. En la vía biliar principal, que son los conductos hepáticos y conductos colédocos, podemos distinguir cuatro segmentos diferentes: un segmento portal, un segmento intraomental, un segmento retroduodenopancreático y un segmento intraparietoduodenal. Los dos primeros segmentos contribuyen a formar el pedículo hepático. Ahora vamos a hablar sobre el pedículo hepático, que es un conjunto de órganos que se dirigen al hígado o proceden de él y que pasan por el portal hepático. Entre ellos están la vena porta hepática, la arteria hepática propia, las ramas terminales de estos vasos en el porta hepático, el conducto hepático común, los conductos hepáticos derecho e izquierdo, vasos linfáticos, nódulos linfáticos y nervios. El segmento portal. En el porta hepático, los conductos hepáticos derecho e izquierdo ocupan el plano más anterior al pedículo, situándose anteriormente, obviamente, a las ramas terminales de la arteria hepática propia, que a su vez son anteriores a las ramas terminales de la vena porta hepática. Es más exacto decir que los conductos hepáticos derecho e izquierdo se entrelazan con las ramas terminales de la arteria y ocupan con ellas el plano anterior del porta hepático. El segmento intraomental comprende de forma aproximada la mitad superior de esta vía, que es la vía biliar principal, es decir, el conducto hepático común y el extremo superior del conducto colédoco. Este conducto está contenido en el espesor del borde libre del omento menor, junto con la vena porta hepática y la arteria hepática propia. Ahora, la vena porta hepática forma el plano posterior del pedículo hepático y la arteria hepática propia asciende a la izquierda del conducto hepático común y del conducto colédoco de la cara anterior. La arteria cística, que nace de la arteria hepática propia o de su rama derecha, frecuentemente que es de la derecha, pero en raras ocasiones es de la izquierda, del conducto hepático común y del conducto colédoco. Ahora, la arteria gástrica derecha desciende a la izquierda del conducto hepático común y del conducto colédoco. La vena gástrica derecha asciende a lo largo de su arteria, que la que estábamos nombrando anteriormente, y desemboca en la vena porta hepática. Segmento retroduodenopancreático. Inferiormente al aumento menor, la vía biliar principal está solo presentada por el conducto colédoco. El conducto es todavía oblicuo inferiormente y a la izquierda hasta llegar al páncreas, al cual aborda posteriormente el tubérculo mental. El conducto colédoco discurre en un canal o en un conducto que es formado por un tejido pancreático. El conducto se aleja de la cara anterior del tronco venoso, se sitúa a la derecha y limita junto con la vena el triángulo o el espacio interportocoledociano. El segmento intraparietoduodenal.
El conducto colédoco penetra en la pared del duodeno hacia la parte media de la porción descendente de este órgano y la unión de sus capas posteriores e internas. Desemboca en la papila duodenal mayor, donde puede excretar todos sus líquidos y de esta forma ayudar a la digestión. Ahora hablaremos sobre la vía biliar accesoria, conducto cístico y vesícula biliar. Hablaremos un poquito del conducto cístico. Este conducto está adosado y muy estrechamente unido al lado derecho del conducto hepático común. Se ha descrito un triángulo biliar limitado por el conducto hepático común a la izquierda, el conducto cístico a la derecha y el segmento derecho del porta hepático superiormente. Está cruzando por la arteria cística. Y es muy importante debido a esta arteria, ayudándonos en la cirugía de vías biliares. La vesícula biliar. El fondo de la vesícula biliar se corresponde con la escotadura de la vesícula biliar del borde inferior del hígado. Ahora, hablando del cuerpo, está en relación superiormente con la fosa de la vesícula biliar, de la cara visceral del hígado, e inferiormente con el colon transverso y con la porción supramesocólica del duodenopáncreas. Ahora, la cara superior del cuerpo de la vesícula biliar está unida al hígado por medio de un tejido fibrocelular atravesado por pequeñas venas porta accesorias. La cara inferior del cuerpo está cubierta por el peritoneo, que es el que también lo sostiene, y el cuello está comprendido entre las dos hojas de aumento menor que lo unen a la cara inferior del hígado. Ahora vamos a hablar sobre los vasos de nervios de las vías biliares. Las arterias de la vesícula biliar y del conducto cístico son proporcionadas por la arteria cística. El conducto hepático común y el conducto colédoco reciben ramas de la arteria hepática propia. Dentro de las venas de la vesícula biliar se dividen en venas superciliares y profundas. Dentro de las venas inferiores o venas superciliares son satélites de las arterias que se observan 2 por cada arteria, que desembocan en la rama derecha de la vena porta hepática. Las venas superiores o venas profundas vienen de la cara superior de la vesícula biliar y se dirigen al hígado. Son venas porta accesorias. La vena del conducto cístico vierte en la cística superiormente y en la vena porta hepática inferiormente. La vena del conducto colédoco termina en la vena porta hepática y en la vena pancreoduodenales. Ahora, con relación a los nervios, podemos decir que procede del nervio vago izquierdo y del plexo celíaco por medio del plexo hepático común.